Paola Pavón, asambleísta de Alianza País. Muchas gracias, Paola, por estar aquí. Y Jimmy Pinargote, asambleísta independiente. Buenos días a ambos. Quisiera empezar rápidamente con el Consejo de Comunicación, que fue el punto más crítico y polémico de estos 2 últimos años en que se ha tratado de llegar a un acuerdo en torno a esta ley. Quisiera empezar, Paola, ¿cuáles son los cambios que en el nuevo proyecto se presentan en torno a este Consejo? Buenos días, Janet. Un placer saludarles a todos los televidentes a través de este medio de comunicación. También un saludo para mi colega Jimmy Pinargote. Bueno, señalar que sin duda alguna creo que la Asamblea Nacional está a punto de cumplir un mandato fundamental e importante, un mandato no solo que nace en la Constitución, sino en el referéndum del 7 de mayo. Los ecuatorianos y ecuatorianas se pronunciaron por la necesidad de una ley de comunicación. Y algo que es importante, Janet, y informarle a la ciudadanía, durante las 2 semanas del segundo debate en el Pleno de la Asamblea, todas las comisiones generales, medios públicos, medios privados, medios comunitarios, insistieron en la necesidad de la ley. ¿Cuáles son los cambios fundamentales en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación? Básicamente la composición ahora es una composición, yo diría, bastante interesante, una composición que estaría conformado por un delegado del Presidente de la República, un delegado de los gobiernos autónomos descentralizados, un delegado de los consejos de la igualdad, un delegado por parte de las facultades de comunicación social de las universidades públicas y un delegado de organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos y derechos de la comunicación. Ahí el principal cambio es que se reduce a uno solo el representante directo del Presidente de la República. Exactamente. Quisiera conocer la opinión de Jimmy Pinargote. ¿Esto satisface, llega más cercanamente a lo que se planteaba desde un principio en torno al equilibrio que debería haber en este Consejo? Un saludo a la audiencia de Teleamazonas. Paola, es un gusto compartir contigo este panel. No, definitivamente no nos satisface. Nosotros decíamos autónomo e independiente. Autónomo e independiente significa que no haya un representante del Ejecutivo. Mira, lo que se ha hecho es poner un representante del Ejecutivo. Se ha puesto un representante del Consejo de Igualdad. ¿Quién preside el Consejo de Igualdad? El representante del Ejecutivo. Se ha puesto un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Oiga, ni ellos mismos se defienden, pues. No son capaces de defender cuando tienen problemas ellos, sus propias situaciones. ¿Van a defender la libertad de expresión ellos? Ya son 3 allí. Hay un cuarto que es de universidades y hay un quinto que es de ciudadanía, electo por quién, por el Consejo Electoral. Yo no creo en el Consejo Electoral, más aún habiéndome ellos aprobado una revocatoria de mandato ilegal e improcedente. Entonces yo no le veo ningún cambio a este tema. Eso es un consejo regulador y controlador en contra de la libertad de expresión. Paola, ¿qué puede decir sobre ello? Realmente hay dudas sobre quiénes vayan a integrar ese consejo. Es decir, de nombre por parte de las instituciones parecería independiente, pero quienes conforman esas instituciones que enviarían un delegado no han demostrado independencia, autoridad o trabajo, interés a favor de la libertad de expresión. Janet, primero creo que hay que señalar que en todos los países del mundo el Consejo, vinculado en este caso a la regulación del sector de comunicación, tiene un delegado del Ejecutivo. No es que en el Ecuador estamos inaugurando esta tradición bajo ninguna circunstancia. Creo que hay que mirar la jurisprudencia, por lo menos de la región, y nos daremos cuenta que existe una tradición de que un delegado del Ejecutivo esté presente. En otros países el Ejecutivo, ese presidente de la República, no ha mostrado esta obsesión que tiene por controlar a los medios de comunicación. Yo creo que en Argentina hubo un debate profundo sobre la necesidad de entender de distinta manera la comunicación. Lo mismo en Bolivia. El Ecuador no es el único país que está discutiendo una ley de comunicación. En segundo lugar, el tema de los gobiernos autónomos descentralizados. Primero, tenemos más de 220 municipios, 24 gobiernos provinciales, más de 802 juntas parroquiales, es decir, son un sector importante del país. Cuando hacíamos en la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización el Código de Descentralización, entendíamos el papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, el papel de los gobiernos parroquiales, provinciales y municipales. Así que creemos que es fundamental su incorporación. Los consejos de la igualdad, la conformación de los consejos de la igualdad, tal como establece la Constitución, es paritaria. Y una aclaración a Jimmy, la compone la sociedad civil y la compone el Estado, no el Ejecutivo. Creo que hay que entender bien lo que implican los consejos de la igualdad. Y el delegado de la sociedad y de las universidades nos parece fundamental para cumplir lo que la Constitución dice, darles a los ecuatorianos y ecuatorianos la facultad para comprender la comunicación de manera diferente. Pero ya es importante señalar también las atribuciones del Consejo. Creo que el Consejo de Regulación, supuestamente sectores de la oposición, algunos medios de comunicación, señalaban que sería un consejo que estaría trabajando únicamente para cerrar medios.
precisamente esa es una facultad que no tiene este Consejo de Regulación. Era que eran muy ambiguas las facultades y subjetivas las facultades que tenía el Consejo, es decir, que no se establecían claramente los parámetros bajo los cuales se iba a entrar a regular a los medios y que podría estar a criterio de quien en ese momento esté en el Consejo. Quisiera conocer la opinión de Jimmy Pinargote en ese sentido. ¿Considera usted que las nuevas atribuciones que se les ha dado al Consejo en este último proyecto de ley aclara un poco ese papel que tendrá este Consejo de Comunicación? A mí me quedan algunas dudas, Janet, en este sentido. Porque si bien por un lado se está diciendo pues que ya no se va a controlar ni las redes sociales, se habla de las redes sociales. Estamos hablando de Twitter, Facebook y otras cuantas más. ¿En qué quedan los blogs? ¿En qué quedan las páginas web? Si aquí entre una de las atribuciones del Consejo de Regulación dice... ¿Qué número? Pues estamos hablando del artículo 47. Elaborar y mantener el Registro Nacional de Medios de Comunicación, impresos, radio, televisión, audio y video por televisión y digitales que se emitan desde el Ecuador. Entonces se va a dar un registro de páginas web, un registro de blogs. Esa va a ser la función del Consejo de Regulación. Esa va a ser la función, Paola. Mire, creo que entre las atribuciones hay que señalar, proteger y promover el ámbito de la competencia, de efectivo ejercicio de los derechos de comunicación, promover la incorporación de valores y prácticas de convivencia en la comunicación, fomentar e incentivar la creación de espacios de difusión para la producción nacional, garantizar las cuotas de producción nacional, participar en la agenda sectorial de medios de comunicación, elaborar el proyecto de reglamento general que tendrá que hacerse esta ley. A ver, ahí me quisiera detener un ratito. Decía, elaborar el proyecto de reglamento general de esta ley y ponerla a consideración del presidente de la República. Pero es que, Janet, en nuestra legislación, quien tiene la única facultad de elaborar reglamentos es el Ejecutivo. No es en el caso especial de la Ley de Comunicación, sino en todas las leyes, porque el reglamento es una facultad y una capacidad del presidente de la República, así que no es solamente este caso. ¿Eso qué peligros representaría? De todas maneras, porque así como el presidente tiene la facultad de veto y la facultad de hacer estos reglamentos, la desconfianza está allí en cómo va a venir ese reglamento o el veto también del que hablaremos en un momento. ¿Qué nos puede decir Jimmy sobre este punto 7 de las atribuciones del Consejo? Es evidente la desconfianza, definitivamente, cuando tenemos una posición del Ejecutivo muy sesgada en este tema. Es definitivamente evidente. Y mire, lo que decía Paola de que este Consejo no va a cerrar medios, en efecto, en la ley no dice absolutamente nada. Pero existen formas y formas pues, de presionar a los medios. Si usted sabe que su medio de comunicación, luego de que culmine su periodo, va a ser bajo un concurso público, ¿qué garantías usted tiene que va a poder seguir trabajando? La ley no especifica si es que los medios que ya están trabajando van a ser renovados o no. Lo que dice es que 5 años automáticamente se renovan. De ahí para adelante, ¿se va a renovar nuevamente? Ahí hay una 15 años de concesión, lo que se dice. ¿Van a renovarse de ahí 15 años? ¿De ahí tienen posibilidad 15 años más? ¿O será que bajo el concurso público haya que tener un certificado de buena conducta para ver si que nos renovan o no? Entonces, hay cosas que se pueden definitivamente decir, ok, la ley no cierra ningún medio, pero ¿qué medio de comunicación va a invertir si sabe que en 5 o 10 años o 15 años esto de aquí puede ser que ya no funcione? Entonces, es un problema más ya no de una censura, sino de una propia autocensura, que es más peligrosa todavía, pues, porque los medios van a callar por evitarse cualquier problema, pues. Mire, Janet, yo creo que aquí es importante señalar que la ley es clara. La ley establece que en este caso las frecuencias que ya están entregadas a los medios de comunicación serán para un periodo de 15 años y podrán ser renovadas para un periodo de 15 años. Estamos garantizando 30 años. Esta era una de las mayores preocupaciones. En 5, 6 años, hasta en 10 años se puede recuperar una inversión. Pero adicional a eso, van a concursar nuevamente. Después de los 30 años van a concursar nuevamente con medidas de acción afirmativa. Van a tener un puntaje porque obviamente hay que reconocer el trabajo y la inversión que se ha realizado. Pero ya no estamos topando el tema fundamental. ¿Por qué la preocupación de la ley de comunicación? Lo que estamos topando en esta ley es la redistribución de los medios de comunicación en el país. Estamos hablando por primera vez de establecer el 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. En este momento, el 93% de frecuencias de televisión están en medios privados. El 98% de las frecuencias en radio están en manos privadas. Esta ley lo que busca es redistribuir, en este caso, el espectro radioeléctrico que es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y hacerlo de manera democrática. Estamos absolutamente todos de acuerdo.
en que debe haber una repartición mucho más democrática, se debe estudiar aquellas frecuencias que se han dicho que se han otorgado ilegalmente y volverlas, y digamos, entregarlas a manos que puedan desarrollar la comunicación de una manera mucho más técnica y ética. ¿Qué dice Jimmy? Concordamos plenamente en que debe haber el acceso a las distintas frecuencias, pero mira, aquí lo que se está buscando es otra cosa. Seamos realistas. Si, de acuerdo a un estudio del año anterior, cada 3 horas salió una publicidad del gobierno a los medios de comunicación, bueno, ahora que va a tener medios públicos, porque se equivoca que los medios públicos son los medios de instituciones, aquí la ley lo dice, las instituciones que soliciten frecuencias. Los medios públicos son de la ciudadanía, pues. Nosotros las instituciones que lo piden, pues. Entonces, si vamos a tener un 33% de medios públicos dependientes del Ejecutivo, vamos a tener 33 medios de comunicación haciendo publicidad o propaganda del Estado, pues, eso ya está sucediendo, Paola. Hay muchas, incluso radios privadas, principalmente en provincia, radios pequeñas, que dependen exclusivamente de la publicidad que hoy pone el Estado. Y eso se ha convertido en una herramienta de control de la información y de lo que dice. Están, digamos, de alguna manera chantajeados. No pueden hacer información como se debe, no pueden denunciar las cosas como se debe, porque les quitan la publicidad del gobierno. Ya ha ocurrido, ¿no?, en algunas radios. Mire, a propósito de coartar la libertad de expresión, un análisis que realizó la Universidad de las Américas en un estudio de caso de 120 periodistas en el país, el 44% de los periodistas señalan que no han podido publicar una nota por presión de los dueños, el 21% por los anunciantes y el 19% por el gobierno. Creo que eso demuestra que esta ley es necesaria, porque también en esta ley estamos reconociendo los derechos que tienen los trabajadores de comunicación. ¿Qué pasa con los medios públicos? Pero Paola, ahí hay una tergiversación. Y yo sí quisiera aclarar eso, porque me parece que se está mal utilizando esos resultados. Se está diciendo que el 41% de las denuncias es que en medios privados. Pero habría que ver por qué razones, pues, porque en estas radios pequeñas que yo le digo, el dueño viene y le dice al periodista, oiga, cuidado con hablar contra Vinicio Alvarado, ¿ah? O cuidado contra, porque nos quita la publicidad. Pero ya entonces, pasamos, Janet, cuidado con publicar una nota que sea en favor del gobierno. Entonces creo que esto devela realmente la necesidad que los comunicadores sociales también tengan acceso a derechos. Pero voy a topar el tema de los medios. En la mayoría de medios privados, Paola, en la mayoría de medios privados, porque no podría hablar por todos, y podría hablar por lo que veo en los grandes medios privados, existe, mire usted, aquí hay una participación equitativa. Está usted, que debo decirles que me costó mucho trabajo conseguirla, no a usted porque usted siempre está muy dispuesta, pero ningún miembro de la Comisión de Comunicación quiso venir por parte de Alianza País. Hicimos unas 20 llamadas hasta poder localizar a Paola, que siempre está dispuesta a venir a discutir este tema. La voluntad, en este caso de su programa y de su espacio, que yo tengo que reconocer, siempre busca en la mayoría de los medios privados. ¿Qué pasa en los medios escritos, hay equilibrio, se trata de hacer equilibrio, que haya voces de un lado y de otro. El consejo editorial, ¿qué papel juegan los medios escritos? Creo que eso es importante señalar. Pero yo quiero topar el tema de los medios públicos que usted señalaba hace un momento. Primero, creemos que los medios públicos son simplemente los medios vinculados al Ejecutivo. ¿Qué pasa con las radios municipales? ¿Qué pasa con la radio de los gobiernos provinciales? La radio que ahora está jugando un papel fundamental de información para la Asamblea Nacional. Entonces, creo que hay que entender que los medios públicos son más integrales. ¿Pero qué han hecho los medios públicos, Janet? Y creo que es importante que lo digamos con transparencia. ¿Medios públicos ahorita? En este momento, claro que existen medios públicos. Es cuestión de que veamos las concesiones a los gobiernos municipales. Los medios públicos, por ejemplo, para los municipios han sido un mecanismo de información. Jimmy, ¿existen medios públicos en el país? Existen 2 o 3, pero existen más medios controlados por el Ejecutivo. Creo que eran 21 los que habían con televisoras, periódicos y medios. Yo quiero hablar de un tema que me parece muy preocupante. A mí me parece que hay en este momento una intención velada de que los medios de comunicación privados dejen de ser nacionales, porque se está definiendo a los medios nacionales aquellos que tienen el 30% de cobertura, es decir, que cubran 4.200.000 habitantes. 2 provincias, Guayas y Pichincha, ya tendrían esa población. No, Guayas y un medio más y una provincia más se cumple el 30%. Puede decirse que una radio de Pichincha, le pongo el radio de la Asamblea, cubre todo Pichincha. No es verdad. Cubre Quito y sus alrededores, no cubre nada más. ¿Cómo técnicamente van a medir? La mayoría de las radios... Pero tienen una cobertura y vienen las elevaciones geográficas y no permiten que salga. ¿Cómo van a medir que cubre el 30%
de ellos. Pero estas radios nacionales van a tener que tener ahí adentro, en su personal trabajando, a una persona que va a ser la que controle, pagado por ellos. Estos medios nacionales van a tener que transmitir largometrajes de 2 horas, 2 veces al año. Estas emisoras nacionales van a tener que hacer una serie de obligaciones que no tienen las que son nacionales. Entonces un medio de comunicación va a decir, ¿sabe qué? Yo prefiero no ser nacional, pues, para evitarme estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Para que una emisora privada de televisión o radio pueda obtener una repetidora, tiene que ir a un concurso público, tiene privilegios aquel medio público para ello de su zona. Pero en cambio los medios públicos, por directamente decisión del Consejo de Regulación, ellos sí pueden tener repetidoras, pueden tener cobertura nacional. Entonces estamos viendo una desigualdad total. Los medios públicos privados, pongamos una serie de restricciones, pero a los medios públicos que tengan cobertura nacional, a ellos sí, demos la libertad libremente. Esto es tremendamente peligroso. Paola, eso es peligroso. Mire, discutimos nosotros a profundidad cómo establecer el carácter de medio nacional, porque además recordemos que en la consulta del 7 de mayo se estableció la figura del medio nacional. Esa era la necesidad de que hoy en la ley podamos regular este concepto de medio nacional. Y habíamos discutido varias posibilidades, por el número de habitantes, por el número de provincias, por el rating que tiene cada medio de comunicación, y después de hacer un análisis, porque nos dedicamos a ver exactamente todos los medios de comunicación que están en el país, los medios que en este momento tendrían carácter nacional, es decir, que tendrían una cobertura significativa en el país, están ubicados básicamente en las 3 provincias más grandes, Pichincha, Guayas y Azuay, exactamente. Entonces, si ustedes hacen un análisis, un medio de comunicación que esté ya en Guayaquil, con 2 o 3 provincias más, además provincias pequeñas, abarcaría el 30%. Es decir, más bien hemos flexibilizado para que los distintos medios de comunicación que tienen la potestad, que tienen las posibilidades económicas, que tienen el interés de convertirse en medios nacionales, puedan hacer. Yo creo con que esto termino, ya se me terminó el tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la responsabilidad solidaria. Artículo 23, se mantiene esto de la responsabilidad solidaria en el último proyecto de ley y de acuerdo a el análisis periodístico, es decir, de las personas que hacemos esta labor efectivamente, no de los dueños de los medios de comunicación. Este artículo va a generar censura previa, que en otro artículo de esta misma ley está prohibida. Los dueños de los medios se van a cuidar de lo que los periodistas podamos decir y no nos hagamos responsables o sin tomar en cuenta que nos podemos hacer responsables con nuestra responsabilidad ulterior. Pero van a venir, van a preferir no meterse en problemas. Tienen la responsabilidad solidaria, mejor cállese la boca porque no quiero problemas. Mire, Janet, primero señalar que el concepto de responsabilidad ulterior es claro. Habrán sanciones administrativas, civiles y penales en el caso que se haya dañado, se haya lesionado los derechos humanos de las personas. Yo creo que el concepto de responsabilidad ulterior es claro. Tenemos que tener una responsabilidad. Mire usted, cuando usted hace un reportaje... Por eso, pero la responsabilidad solidaria... Mire, la responsabilidad solidaria es claro. O sea, si usted tiene como medio de comunicación un programa en donde, por ejemplo, se me ocurre, me viene a la mente contenidos absolutamente sexistas, homofóbicos, que generan violencia social, ¿cómo no puede tener un medio de comunicación responsabilidad social sobre el programa que está saliendo a través de su medio? No es ahí, pero es aquí en donde va a haber problemas. Pero hay que mirar la ley de manera complementaria. En donde va a haber problemas. Mire, Jimmy, ¿qué piensa? ¿Qué responsabilidad tiene Janet o el medio de lo que yo diga? ¿Por qué solidario? Si yo soy responsable yo voy de lo más que allá. diga. ¿Qué responsabilidad puede tener el dueño del medio de lo que yo diga? Mi responsabilidad ulterior. ¿Qué pasa con Pero si me va a venir el dueño del medio a decirme, oiga, como ahora tengo responsabilidad solidaria, usted Janet, se me ¿cuál calla? es el papel del medio entonces? Los medios de comunicación no son empresas únicamente de la comunicación, tienen un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. No podemos desvincular la función social del medio. ¿Y qué pasa con los talk shows? Aquellas llamadas telefónicas que entran a las radios. No habrá cómo hacerlas. Sí, pues definitivamente. Janet, pero hay que mirar la reserva de fuente. Hay que mirar la reserva de fuente y el secreto profesional también. Yo creo que hay que seguir discutiendo este tema. Quisiera comprometerlos para que vuelvan a este espacio la próxima semana y sigamos discutiendo esos otros artículos. Estaremos listos a defender esta libertad que el pueblo ecuatoriano reclama. Muchísimas gracias, porque se me queda ahí el veto. El veto es en donde está el mayor problema. Se pueden poner aquí de acuerdo los asambleístas en torno a un proyecto de ley o a una ley que realmente nos beneficie a todos. Pero ¿qué va a pasar con el veto? Ahí es donde está el temor de los asambleístas, principalmente de oposición.